Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 17 de marzo de 2019. Esta es la hora de la verdad y discúlpeme, es que me juegan con mi computador y me ponen a decir cosas inconvenientes. Son las 6 de la mañana de este martes 17 de marzo de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El 2020. Calamidad pública en Bogotá. Y con calamidad pública en Bogotá seguimos con pico y placa para que la gente siga viajando como si estuviera en una caja de sardinas en el Transmilenio, que va a ser el gran foco propagador del virus si esto no cambia. Comprendemos que el medio ambiente hay que defenderlo, lo que no se hizo durante años. Estuvimos siendo complacientes con estas formas de contaminación y ahora queremos hacerlo todo a la vez. Al fin, ¿quién es el enemigo, el coronavirus o el medio ambiente? Nos preguntamos a cuántos muertos y a cuántas infecciones estamos del cierre del aeropuerto del Dorado. Juan Lozano, director de noticias de RCN, ha librado una batalla muy fuerte y muy valerosa sobre el tema, pero es que mientras el aeropuerto El Dorado siga abierto, ese es el foco infeccioso del país. Y uno no comprende por qué ese foco infeccioso no lo cierra. Tenemos por ahí una noticia de que tal vez la Unión Europea cierre fronteras aéreas, lo que supondría que nos hacen desde allá el servicio que desde acá no somos capaces de prestarnos a nosotros mismos. La educación a distancia, ¿estamos preparados? Estamos preparados, sabemos que hay colegios como el Colegio Nueva Granada y muchos otros colegios privados que están utilizando las plataformas y para que los niños no pierdan su tiempo y para que los niños sigan avanzando. ¿Se puede hacer eso en los colegios públicos? ¿Estamos preparados? FECODE está en capacidad de decir que sus maestros tienen la capacitación suficiente para hacer educación a distancia. El conflicto del petróleo. Este es un conflicto que sigue en plena marcha. La pregunta que uno se hace es si en la mitad de este conflicto van a sobrevivir las pequeñas empresas o medianas empresas como Ecopetrol. Y en momentos en que esto sucede, Ecopetrol está lista para que la asalten y para que le saquen todas las utilidades del año pasado, sin parar mientes en que en este año la cosa es un desastre. Tenemos el petróleo por debajo de $30 el barril, el de Colombia estará a 24 o a 25 dólares. Eso es un desastre para Ecopetrol. El Dow pierde 13% ayer, la peor caída desde 1987. Trump admite la posibilidad de recesión. El Dow cayó a 20.188 puntos. El Brent en 29.52 cayó 12.79%. Ayer, a propósito, bajaron el precio de la gasolina en eso. ¿Y el resto de la caída del petróleo qué pasa? Es que la gasolina debiera estar mucho más barata, pero no. La bajaron un poquito. El oro a $1.502, estaba a más de 1.600. El café a 1.04, precio lamentable. Los cafeteros, si sobreviven, es por cuenta de la devaluación. El azúcar a 11 centavos de dólar la libra, otro desastre. El Colcap cayó 15.03 ayer y lo cerraron. Ese es el indicador de la Bolsa de Colombia. La gente no quiere saber nada de acciones, quiere tener su plata en billetes.
El Eurostoxx cayó ayer 5.25, el CSI 300 cayó 4.30. Dólar a 4.100 pesos y nos parece que está muy barato y no entendemos cómo y por qué. Si no estamos exportando nada, las remesas y el dinero que anda circulando en la calle y en las casas de cambio provenientes sabemos muy bien de dónde. Piden al fiscal Barbosa marginarse de la ñeñe política por su cercanía a Iván Duque. Pues eso es elemental. Empleado que fue de Iván Duque, compañero de pupitre de Iván Duque, damos por descontado que el fiscal no puede adelantar ninguna tarea en la fiscalía sobre Iván Duque. Está totalmente impedido. El rey Felipe de España renuncia a la herencia de su padre. Qué cosa tan amarga, qué trago tan amargo y tan duro el del rey de España. Tener que reconocer que la fortuna de su padre es opaca, como dicen, es decir, que tuvo actos de corrupción y que él no recibe dinero que tenga esa proveniencia. Medellín también declara calamidad pública. ¿Para hacer qué? No sabemos, pero hay que declarar la calamidad pública. En Colombia, clubes, en Bogotá, clubes como el Country Club, como el Club El Nogal, entidades como Bodytech cierran sus puertas, pero El Dorado, insistimos, sigue abriendo. En China hay algunas partes, cuanto menos, donde se reanudó el deporte. First in, first out. El primero en ingresar ha sido el primero en salir, todo parece indicar. La ineptitud dramática del ministro de Salud. La conversación que tuvo con Juan Lozano puso en evidencia la clase de ministro de Salud que tenemos. Cerraron las fronteras en Colombia. No se puede entrar por canoa con coronavirus, pero sí en avión por el aeropuerto del Dorado. ¿Quién logra entender? 3 nuevos casos de coronavirus en Bogotá. ¿Por dónde llegaron? Obviamente por el aeropuerto del Dorado. ¿De dónde? Obviamente de España. Y no cierran el aeropuerto El Dorado. ¿Esto no es que es tema de vida o muerte? Toque de queda en 4 departamentos. Pero no se preocupen que por El Dorado les mandamos lo que haga falta. Quindío, Córdoba, Meta y Santander toman esta medida heroica. Eduardo Rodríguez es otro representante que tiene que explicar sus relaciones con el ñeñe y que lo daba por un hombre perfectamente honesto y por un gran ganadero. Bueno, en eso había mucha gente. Los pronósticos de crecimiento económico todos a la baja. No se necesita ser un genio de la economía para llegar a esa conclusión. En México el presidente AMLO sigue en giras, dando y recibiendo besos. Y le dicen, pero por Dios, no sea insensato. Dice, no, cuando los médicos me indiquen, yo dejo de hacer mis giras. ¿Qué médicos serán los que tiene AMLO? Se pregunta uno. Italia sigue siendo el gran foco infeccioso del mundo. Ayer hubo 250 muertos en Italia. 250 muertos en 24 horas. Hoy, más primarias en los Estados Unidos. Pueden ser las últimas. ¿Ganará Joe Biden la elección demócrata? Irán cierra el culto religioso. Tuvo 129 muertos en un día, pero ya le mandó el virus a Maduro. Militares venezolanos estaban haciendo entrenamientos muy importantes en Irán y volvieron a Venezuela todos con coronavirus. Otro centro religioso de Corea del Sur propaga el coronavirus. Lo descubrieron y encontraron que de sus 135 miembros, 46 estaban infectados. United Airlines, una de las grandes empresas aéreas de los Estados Unidos, junto con American Airlines, reduce vuelos en el 50%. 5 buques cruceros están varados en la mitad del mar, nadie los quiere recibir, que nos los manden a Cartagena, aquí los recibimos, ¿qué problema hay? El Monarch lo estamos recibiendo
Y entonces ya se están tomando las medidas seguramente por parte de este genial ministro de Salud que tenemos, que nos manden los cruceros. En Francia, de 300 personas que están en cuidados intensivos infectadas con coronavirus, la mitad son menores de 60 años. Con esto queda desvirtuada la tesis de que los primeros afectados son los mayores de edad, mayores de 80 años o de 70 años, cosa por el estilo, y resulta que no. Sobre todo los que tienen preexistencias, enfermedades previas de carácter pulmonar, los que tienen EPOC, los que tienen otro tipo de enfermedades como enfermedades cardiovasculares, pasan muy amargos momentos. McDonald's cierra sus centros de comida propios y le pide a los franquiciados hacer lo mismo. En las Filipinas, Duterte ordena cuarentena en todo el país. Estamos luchando por nuestras vidas. Son posiciones serias que se toman. En Colombia parece que no, que esto es un juego y que el aeropuerto El Dorado puede seguir abierto. Maduro reconoce 33 enfermos. Los trajo de Irán, no tengan ninguna duda. 7 millones de residentes de California en cuarentena obligatoria. 7 millones de residentes. Las cosas van muy en serio en algunas partes del mundo. En otras, como en Colombia, no. Y en Hoy en la Historia recordaremos el motín de Aranjuez en el año de 1808. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en Tuning, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red de RCN y en los 1370 AM de Radio Sabana de Sincelejo. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram y ahí en Instagram estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 13 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Te mando flores. Y con esa canción tan hermosa nos vamos para los Estados Unidos, donde nos van a contar cómo están tomando ahora sí perfectamente en serio el tema del coronavirus. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días a todos. Bueno, ayer el cambio del tono del presidente Donald Trump fue impresionante. Hay mucha gente que dice que se veía serio, sombrío, nada combativo, cuando anunció las nuevas recomendaciones del gobierno estadounidense para el país. Lo que llama la atención es que las nuevas recomendaciones, menos de 12 horas después de otras mucho más leves que había publicado el gobierno. ¿Qué le está pidiendo a los estadounidenses? Primero, que todas las clases del país sean en línea, quiere decir que nada en colegios o universidades. Está pidiéndole a la gente que no vaya a restaurantes, a bares, a cafeterías, y que no haya reuniones de más de 10 personas para que el contagio no se extienda. Y en esta conferencia de prensa con líderes con todo su equipo de respuesta al coronavirus, pues el presidente dijo que es muy importante que todos los estadounidenses participen, pero en especial le está pidiendo a los millennials que se tomen la situación en serio. Les está diciendo a los millennials que el futuro de la salud pública está en sus manos, porque ha sido precisamente esta generación de jóvenes las que no se ha tomado en serio la crisis, los que siguen saliendo. A ellos
es verdad, dicen los médicos, no les puede dar muy duro el virus, muchos de ellos se salvan, aunque ya estamos empezando a ver muertes de jóvenes de esa edad, pero son considerados los transportadores, digamos, del virus. O sea que con sus desafíos pueden estar matando a su mamá o a su abuelita o a nuestros padres. Entonces les está pidiendo que se tomen en serio esta situación. Los expertos están diciendo, ante todo, que la clave de lo que vaya a pasar en las próximas semanas, que se espera sea bastante feo, está en manos de la población y de lo que hagamos, de la necesidad del aislamiento. Una de las grandes preocupaciones que hay aquí en Estados Unidos es escasez de ventiladores o respiradores, les llaman aquí, son equipos de respiración mecánicos para las personas a las que les fallan los pulmones, que es una de los síntomas graves del coronavirus, y también de camas de hospital. En Estados Unidos hay poco menos de 1 millón de camas de hospital y los pronósticos más aterradores están hablando de más de 2 millones de personas que puedan enfermarse de manera crítica y necesitar un espacio en un hospital. Entonces, sobre los ventiladores o los equipos de respiración mecánica, el presidente Trump dice que ya los está encargando, que ya los está pidiendo de emergencia. Le dijo a los gobernadores que si ellos tienen manera de pedirlos más rápido, que lo hagan. Y sobre las camas de hospital, por ejemplo, el gobernador de Nueva York está pidiendo que el ejército intervenga, que construyan estos hospitales en carpa, y el presidente Trump dijo que ellos ya están considerando edificios que tienen vacíos y otras alternativas de hospitales, que espera que la situación no llegue allá, pero pues que se están movilizando en ese sentido. Justo después de esta conferencia de prensa cierra la bolsa con una caída del 13%, casi 3.000 puntos de caída del Dow Jones. El presidente Trump en la conferencia de prensa acepta de la posibilidad de que entremos en recesión. Hay analistas que dicen que ya estamos en una recesión, no solamente en Estados Unidos, sino en una recesión mundial, y el presidente por primera vez dice que la economía sanará cuando sane la salud pública del país, que esa va a ser su prioridad. Lo más preocupante, lo más difícil de oír que dijo el presidente es que podríamos estar viendo los efectos de esta situación hasta julio o agosto, o sea, 5 meses más. Y lo más alentador es que ya han agilizado todos los procesos y que en Seattle ya están empezando a probar una vacuna experimental acelerada para ver qué pasa. ¿Qué más te puedo decir? Ayer estuvimos en la Casa Blanca, en la sala de prensa de la Casa Blanca quitaron puestos de periodistas para que estén uno detrás de otro, te toman la temperatura al entrar, y yo creo de todas maneras que esa fue la última de esas conferencias de prensa porque había más de 10 personas ahí. En las calles muchas partes se ven totalmente vacías, otras no, otras seguimos viendo a la población desafiando, por eso ciudades como San Francisco y las ciudades del área de la Bahía, las ciudades que tanto conocimos y queremos en Silicon Valley, todas ordenaron toques de queda obligatorios o cuarentenas obligatorias, y entonces estamos viendo a ver qué pasa. Hay un médico, por ejemplo, que estaba diciendo que en Italia, por la falta de ventiladores, respiradores y por la escasez en camas de hospital, había habido situaciones o se están viendo situaciones en que los médicos tienen que decidir quién vive y quién no. Y estaba aterrorizado de que esa situación pueda llegar aquí a los Estados Unidos. Eso es lo que dicen las personas que tienen pronósticos más negativos. Hay otras personas con pronósticos más positivos. No sabemos dónde estamos, sabemos simplemente que la población tiene que cumplir con estos requisitos. Son tan difíciles porque es un enemigo invisible, no lo vemos, y hasta ahora pues los números no son muy grandes para un país con más de 300 millones de personas, pero pues nos estamos preparando para días más difíciles cada vez. Entonces, en esa situación estamos y rezando mucho, cuidándonos mucho, pero tratando de sobrellevar una situación que la historia moderna del mundo no había conocido. Es lo que tengo por ahora, papi, ahora regreso contigo. La historia del mundo no la había conocido, tal vez la gripe española de comienzos del siglo XX, tal vez. En sus comienzos, cuando se habló del SIDA, se pronosticó lo peor, el SIDA pudo ser superado.
Vamos a ver qué pasa con este coronavirus que algunos toman en serio y otros definitivamente no. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Habla usted de la gripa española, pues fíjese, en esa época la gripa española no tuvo aviones a su disposición para regarse por el mundo. Ahora como si el COVID-19, este coronavirus, estuviera llegando en canoa por el río Amazonas o por las trochas que conectan el departamento de Putumayo con Ecuador, el presidente de la República anunció anoche que de manera coordinada con los gobiernos de Perú, Ecuador y Brasil se decidió el cierre de fronteras terrestres, marítimas y fluviales con esos países a partir de las 0 horas de hoy y hasta el próximo 30 de mayo. Una medida que evidentemente ayuda quizá a contener la expansión del virus por las regiones de América Latina, pero que se queda corta y que no sirve de nada en la medida en que sigan llegando pacientes infectados de Europa y de Estados Unidos, quienes evidentemente no entran caminando a Colombia por San Miguel en el Putumayo, ni desde Tabatinga en Brasil han cruzado a Leticia en el departamento de Amazonas en Colombia. No, los pacientes siguen llegando a través de los aeropuertos internacionales, principalmente el Aeropuerto Internacional El Dorado, que hay que ver las medidas que tiene ese aeropuerto, bastante precarias, se quedan muy cortas, como lo ha denunciado el director de Noticias RCN, Juan Lozano, y desde allí, desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, los casos se han regado por el país, porque al virus el gobierno literalmente no le ha querido cortar las alas. De manera incomprensible, los vuelos internacionales y nacionales siguen operando en Colombia, a pesar de que vecinos como Perú ya tienen cerrado por completo el espacio aéreo, protegiendo precisamente a su población y a las regiones de cada país para que el virus pues no se expanda por ellas. La cifra de contagiados confirmados en Colombia ascendió anoche a 57, hablamos de contagiados confirmados, esto con 3 nuevos casos, 2 de los cuales son personas provenientes de España. Por fortuna y ante la parsimonia del gobierno, la Unión Europea está considerando en este momento seriamente cerrar sus fronteras exteriores. Así lo anunció Emmanuel Macron, el presidente de Francia, en cuyas manos quedamos ahora, porque ya que el gobierno colombiano no toma las medidas, al menos si Europa cierra sus fronteras, pues esto obligará necesariamente a que se cancelen los vuelos entre el viejo continente y nuestro país. Doctor Londoño, seguimos haciendo el llamado urgente desde los micrófonos de la Hora de la Verdad al gobierno nacional para que se cierren los cielos de Colombia y que se cierren ya. Y no solo para los vuelos internacionales, también para los vuelos domésticos, porque al coronavirus es urgente cortarle las alas. Hay que cortarle las alas y hay que cerrar el aeropuerto del Dorado y el aeropuerto de Cali y el aeropuerto de Medellín y el de Barranquilla, los aeropuertos internacionales. ¿Tomamos esto en serio o no lo tomamos en serio? Si no lo tomemos en serio, no nos quejemos. Y todos los días vamos a tener más contagiados y los contagiados, por supuesto, provienen de Europa, que es el gran foco infeccioso del momento. Entonces, pues cerrar las fronteras con China no las tenemos. Con Europa sí las tenemos por vía aérea y mantenemos los aires abiertos, los cielos abiertos. Increíble, pero eso es lo que está pasando en este momento. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. Continúan las medidas a nivel mundial para contener la expansión del coronavirus. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que todos los viajes entre países no europeos y la Unión Europea quedarán suspendidos durante 30 días, pues la pandemia de COVID-19 es una tragedia humana y una crisis sanitaria global que también plantea grandes riesgos para la economía mundial. Francia, después de España e Italia, entra en confinamiento general. El mandatario francés manifestó que los ciudadanos ya no podrán salir de casa o reunirse sin un motivo válido y cualquier infracción será sancionada. Chile y Costa Rica anunciaron el cierre de todas sus fronteras, mientras que Uruguay no permitirá la entrada de extranjeros desde Argentina, Brasil, Paraguay. Argentina anunció cierres parciales de frontera y Ecuador y Honduras decretan estados de excepción y toques de queda. Mientras que en México el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sigue de gira repartiendo besos y abrazos. ¡Qué irresponsabilidad! Y Venezuela, Venezuela ayer anunció que puso en cuarentena total a todos sus ciudadanos, pues según el dictador de ese país, Nicolás Maduro, el número de casos infectados por el coronavirus COVID-19 alcanzó las 33 personas. Según medios de comunicación, el virus al país vecino habría llegado a través de militares venezolanos que llegaron de Irán
tras un paso por Italia y quienes se encontraban en un fuerte entrenamiento. El número de infectados a nivel mundial llega a 183.198 y 7.165 han perdido la vida a causa de esta pandemia. La Secretaría de Salud francesa informó que de los 300 pacientes que tienen en cuidados intensivos a causa de este virus, el 50% son menores de 60 años, advirtiendo que la enfermedad no solo afecta a personas de edad avanzada y a enfermos como muchos habrían pensado. Pero en medio de esta grave crisis que vive el mundo se revelan luces de esperanza. Si bien los casos reportados en el resto del mundo superaban ya a los que confirman las autoridades chinas para su país, grupos de investigación han revelado que hay más recuperados que muertos. Y es que las cifras sorprenden, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. En China, el total que se habría reportado de casos confirmados por COVID-19 superaba los 86.000, pues la cifra de recuperados se eleva a 67.017 casos frente a las más de 3.000 muertes. En Irán se había reportado 13.938 casos y 4.590 se habría recuperado. Italia sigue siendo uno de los países más criticados a nivel mundial por las cifras y por las medidas que ha adoptado frente a toda esta crisis que se vive a nivel mundial. Esto es lo que está pasando en general en el mundo. Tatiana Guerrero hizo un excelente resumen de este problema, el más grave que está afrontando la humanidad en más de un siglo, cuando menos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Definitivamente esto del coronavirus ha cambiado por ahora algunas dinámicas de la vida nacional y específicamente de lo que pasa en las ramas del poder público. Ayer, luego de deliberaciones desde la semana pasada y como corresponde, el Congreso de la República anunció que se suspenderán las sesiones que debían arrancar hoy y que irían hasta el 20 de junio, en el periodo más corto en el legislativo y donde se esperaba un nuevo pulso entre la oposición y el gobierno del presidente Iván Duque, que sigue luchando por lograr lo que llaman la gobernabilidad. Ayer el presidente del Congreso, el senador Lidio García, anunció las medidas que permiten posponer el inicio de sesiones para el día lunes 13 de abril, claro, en la medida en que las circunstancias provocadas por el coronavirus lo permitan. Esto fue lo que dijo el presidente del Congreso. Queridos compatriotas, como presidente del Honorable Congreso de la República, acompañamos y acatamos la decisión del señor presidente, doctor Iván Duque Márquez, en la declaratoria de emergencia sanitaria por 60 días. Para esto hemos decidido varios puntos. Primero, aplazar la sesión prevista para el día martes 17 de marzo hasta el día lunes 13 de abril. Segundo, radicaré en el día de hoy un proyecto de reforma al reglamento interno del Congreso de la República, Ley Quinta de 1992, para su modernización en procedimientos y funcionamiento del Congreso en este tipo de contingencias. El presidente del Congreso anunció, como ustedes lo escucharon, una reforma a la Ley Quinta para buscar que sea posible el funcionamiento del Congreso vía digital para estos casos, donde por la vida de los colombianos es necesario quedarse en casa y ayudar en la fase de contención. En una idea que no sabemos qué tanta aceptación pueda tener, el senador Lidio García propuso reponer el tiempo en el periodo de receso de mitad de año, del 20 de junio al 20 de julio. El caso es que hay temas que se verán obviamente afectados como por ejemplo la reforma de la justicia, que se presentará por parte del gobierno Duque y que cuenta con el respaldo de Cambio Radical, pues recordemos que muchos de los temas de la reforma salieron o son iguales a los que ha propuesto el partido de Germán Vargas Lleras. El primer proyecto clave en ser afectado con la decisión de suspender la sesión es el de reforma a la justicia, como ya se los he dicho. El propósito de esta norma es modificar algunos temas sensibles en la rama judicial que no tienen efectivamente mucho que ver con reforma a la justicia para que la gente pueda acceder a ella, pero sí para reformar algunos aspectos de la administración de la justicia en Colombia. Entre tanto, en la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, el presidente de la Cámara, también habló de un aplazamiento de sesiones hasta el 3 de abril, donde se realizará una evaluación para saber cómo avanzan los temas y asimismo saber si se mantiene la suspensión o se reanudan las sesiones. El otro tema que podría haberse afectado y que necesita de las sesiones en esta parte del año es el proyecto que impone la cadena perpetua para los violadores de los niños, el cual también es una reforma constitucional y necesita de esta última parte de la legislatura.
Nada fácil el tema en el Congreso de la República, doctor Fernando, pero no deja de ser curioso que en momentos en que no se puede reunir el Congreso de la República para dar los debates, se tenga que pensar en proyectos de ley para poder tomar decisiones y legislar con la ayuda de las tecnologías y hacerlo de manera digital. Ay, María, el concepto que tenemos de la política y del derecho y de la vida. Estamos al borde de un colapso total en la vida del país, pero pensando en el reglamento y pensando en la ley quinta. Así somos. Y en un minuto, Santiago José Castro, viejo amigo de esta casa, ahora rector académico de la Universidad Latinoamericana de México, estará con nosotros hablándonos de un tema crucial para este momento, la educación por vía digital. En un minuto.